La primera vez que pensé en acostarme con otro hombre fue mientras le doblaba los calzoncillos a Marcos. No te rías, te lo digo completamente en serio. Estaba ahí, en la mesa del salón, con la tele puesta de fondo, separando su ropa interior blanca de la oscura, y de repente me vino esa idea a la cabeza, como quien se imagina tirar el móvil por la ventana solo porque sí. Fue tan clara y tan absurda a la vez que me quedé quieta, con un slip en la mano, mirándolo como si fuera una pieza que ya no encajaba en mi vida. Y no porque me hubiera hecho nada en particular. No me había gritado, no me había engañado, no me había tocado un pelo. Pero justamente eso era lo inquietante, no me había tocado nada. Ni el cuerpo, ni la vida, ni el alma, ni una sola conversación durante semanas. Y eso, amiga, eso sí que te revienta por dentro. Marcos trabajaba por turnos en el Hospital de la Fe, así que muchos días ni coincidíamos más que para pasarnos la sal en la cena o para discutir por quién le tocaba sacar a la perra. Vivíamos como compañeros de piso educados, no como una pareja casada. Pero yo seguía haciendo mi papel, ¿eh? Las comidas, las lavadoras, incluso le preparaba los tupper cuando le tocaba el turno de noche. Y él, como un robot programado, me agradecía con un gracias, cariño sin ni siquiera levantar la vista del móvil. Lo curioso es que yo tampoco me daba cuenta de lo vacía que me sentía hasta que alguien más me miró como si yo no fuera invisible. Se llamaba Javier. Sí, claro que tenía que llamarse Javier, porque si hubiera sido un nombre menos común me habría resultado más fácil no asociarlo con absolutamente todo. Javier apareció en una reunión de martes por la mañana, cuando a mí ya me daba igual si se caía la empresa entera. Era de esos hombres que no se creen guapos pero que lo son, y que encima lo saben manejar. Ni demasiado joven como para parecerte un crío, ni tan mayor como para parecerte un jefe. Justo en ese punto peligroso donde el cinismo y el carisma se mezclan y una acaba bajando la guardia sin darse cuenta. Empezó por lo típico, que si me ayudas con este informe, que si vamos a revisar juntos la presentación, que si te invito al café, que hoy me has salvado la mañana. Yo no era idiota, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Pero lo que me desarmó no fue que me coqueteara, sino que me escuchaba con atención, como si cada palabra que salía de mi boca tuviera peso. No hacía años que nadie me miraba así. Hacía siglos. Una tarde, saliendo del trabajo, me acompañó hasta el metro. Era octubre y empezaba a oscurecer antes de tiempo, y yo llevaba una bufanda que se me enredaba en el cuello. Me la recolocó sin decir nada, y en ese momento noté su mano tocándome la nuca y su mirada fija en la mía. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que el aire cambiara entre nosotros. No me besó. No hizo nada. Solo sonrió y me dijo hasta mañana con una voz que me resonó en los huesos. Esa noche no dormí. Me acosté al lado de Marcos, que estaba de espaldas, roncando con el ceño fruncido, y me sentí como una impostora. No por haber hecho nada aún, sino por haber deseado tanto que pasara algo. Me imaginé cómo sería que alguien me quitara la ropa sin prisa. Que me dijera que hueles bien. Que me hablara después de correrse. Cosas que ya no recordaba. Cosas que Marcos había dejado de hacer hace años. Al día siguiente, me desperté con un mensaje de Javier. Uno tonto, con una broma sobre el informe de marketing, pero que venía con una sonrisa entre líneas. Le contesté. Después me mandó otro. Y así empezamos. Al principio eran cosas laborales. Luego chistes. Luego canciones. Luego un comentario sobre mi foto de perfil, y de ahí a una charla de madrugada, cuando él salía con amigos y yo no podía dormir, solo hubo medio paso. Lo más triste es que durante todo ese proceso, Marcos no sospechó absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque para él, yo ya estaba desconectada desde hace tiempo. No le sorprendía que no le hablara, que me acostara más tarde, que me riera sola con el móvil. Para él, eso ya era parte del decorado. No preguntaba. No miraba. No se molestaba en ver si estaba bien o no. Yo podría haber estado llorando a su lado y no se habría dado cuenta. O quizás sí se daba cuenta, pero simplemente no le importaba lo suficiente para hacer algo al respecto. Y eso me dolía más que cualquier traición. Pero no, todavía no me había acostado con Javier. Y te digo todavía porque en mi cabeza ya lo había hecho 10 veces. Era cuestión de tiempo. Era una decisión ya tomada, aunque yo aún me engañara con excusas del tipo solo estoy jugando con fuego o no va a pasar nada. Mentira.
Sabía que iba a pasar. Solo no sabía cuándo ni cómo. Fue en un hotel. Claro que fue en un hotel, porque no iba a llevarlo a mi casa y él tampoco vivía solo. Me dijo que había reservado una habitación cerca del trabajo por si te apetece venir después del café. Yo fui. Ni lo pensé. Me metí en ese taxi como si no estuviera haciendo nada grave, como si el mundo se fuera a detener al llegar a la habitación 315. No me temblaban las manos. No me latía el corazón con nerviosismo. Lo único que sentía era una certeza helada, ya no podía volver atrás. Cuando abrí la puerta de la habitación, lo vi en la cama, sentado, con la chaqueta aún puesta. No dijo nada. Yo tampoco. Me quité el abrigo. Dejé el bolso en la silla. Me acerqué. Nos besamos. Y no fue como en las películas. Fue más real, más torpe, más humano. Me temblaban las piernas, pero no de miedo, sino de una mezcla de deseo y rabia acumulada. Rabia por todo lo que no había tenido. Por todo lo que había soportado. Por todo lo que no me habían dado. Y esa noche, amiga, lo tomé sin pedir permiso. Salí del hotel a las 11:15, con la ropa arrugada y el pintalabios corrido. Caminé hasta la parada del bus como si acabara de salir de una reunión. Marcos no estaba en casa cuando llegué. Yo me metí en la ducha y me senté en el suelo, bajo el agua caliente, sin llorar. No me sentía culpable. Me sentía viva. Me sentía sucia, pero viva. Y en ese momento supe que todo, absolutamente todo, iba a cambiar. Y no para bien. El problema de hacer algo así no es hacerlo, sino pensar que puedes esconderlo sin que nada cambie. Yo creía que podría seguir actuando normal, mantener mi rutina, sonreír igual, acostarme con Marcos como si nada, pero no, el cuerpo te delata antes de que abras la boca. Empecé a comportarme diferente, sin darme cuenta. Me ponía nerviosa si me llegaba un mensaje cuando él estaba cerca, me duchaba más tiempo, me miraba al espejo antes de dormir, y todo eso que parece insignificante fue sumando una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Marcos no sospechaba nada todavía, pero se notaba raro, más observador, más callado. Y el silencio, cuando alguien ya intuye algo, es mucho más peligroso que cualquier pregunta directa. Todo siguió igual durante unos días, hasta que un sábado por la mañana, mientras yo cocinaba, él soltó la primera frase que me hizo entender que ya no estaba tan ciego como creía. Dijo sin mirarme: últimamente llegas tarde y sonríes mucho, ¿qué pasa? ¿Te han ascendido o qué? Lo dijo con ese tono neutro que no sabe si es sarcasmo o simple curiosidad. Me giré y le contesté tranquila: no, es el cierre de trimestre, estoy hasta arriba, y seguí cortando cebolla. Él no dijo nada más, pero noté que me observaba de reojo. Lo que no sabía era que esa misma tarde iba a encontrar una forma más directa de comprobar sus sospechas, y lo peor de todo es que fui yo la que se lo sirvió en bandeja sin querer. Javier me había enviado una foto del hotel, solo la habitación vacía, con una frase: volvería a repetir. Era un mensaje tonto, sin riesgo, pero yo cometí el error de abrirlo delante del ordenador familiar, donde también tenía abierto mi correo del trabajo. La notificación del mensaje apareció en la esquina de la pantalla mientras Marcos estaba justo detrás de mí, buscando unos papeles. Yo lo vi demasiado tarde. Solo alcancé a cerrar el portátil de golpe. Ese sonido seco fue como un disparo. Marcos me miró fijamente y dijo: ¿qué escondes? Intenté fingir calma, le dije que era un correo del trabajo, pero su cara ya había cambiado. No gritó, no dijo nada más, solo se fue al dormitorio. Y en ese silencio se me vino el mundo encima. Durante todo el día no mencionó el tema, pero se notaba en su forma de moverse por la casa. Iba de un lado a otro sin hablarme, sin mirarme, con esa tensión de alguien que está procesando algo muy grave y todavía no ha decidido cómo reaccionar. Por la noche, cuando me metí en la cama, él seguía en el salón. A la una escuché cómo abría la puerta del balcón y salía a fumar, algo que nunca hacía porque odiaba el tabaco. A las 2 entró en la habitación, se sentó en el borde de la cama y me preguntó sin rodeos: ¿quién es Javier? No tuve tiempo de inventar nada. Ni siquiera sé cómo supo su nombre. Tal vez lo recordaba de alguna conversación que mencioné sin pensar. Me quedé callada, mirando el techo. ¿Quién es Javier?, repitió. Yo solo dije: nadie importante. Y fue peor. Se levantó de golpe, tiró la almohada al suelo y dijo:
Si fuera nadie importante no tendrías miedo de decirlo. Esa noche no dormimos. Yo en el sofá, él en la cama. A la mañana siguiente, cuando fui a por un vaso de agua, lo vi con mi portátil abierto en la mesa del comedor. Había conseguido entrar a mi correo. No hizo falta mirar mucho, los mensajes con Javier estaban ahí, algunos borrados, otros archivados, pero suficientes para entender todo. Cuando me vio entrar, me miró con una calma que me dio más miedo que si hubiera gritado. ¿Esto qué es?, preguntó, señalando la pantalla. Me quedé de pie, sin moverme. No sabía si correr, negar, llorar o explicarme. Dijo, ¿cuánto tiempo? Dime, ¿cuánto tiempo llevas riéndote de mí? Le contesté que no era eso, que no me reía de él, que solo fue una vez. Y fue como si esa frase lo terminara de romper. Cerró el ordenador despacio, se levantó y dijo, una vez o mil da igual, lo hiciste, y eso no se borra. Luego cogió las llaves del coche y se fue. Ese día no supe dónde estaba. No cogía el móvil. Yo me pasé las horas sentada en el sofá mirando la ventana, con el estómago vacío y las manos frías. No lloré, porque todavía no era consciente del daño. Era más una sensación de parálisis, de no entender qué había hecho exactamente. A las 7 de la tarde volvió. No traía ni una bolsa ni una maleta, lo que me hizo pensar que no se había ido a ningún sitio, solo conducir, a calmarse, a decidir si quería seguir viéndome la cara o no. Entró, dejó las llaves en la mesa, se quitó la chaqueta, y me miró de una forma tan distinta que me costó reconocerlo. Era el mismo hombre, pero con otra expresión, más vacía, más fría, como si ya no hubiera nada de mí que le importara. Dijo, he leído todo, no hace falta que inventes nada. Ya lo sé todo. Y en ese momento entendí que ya no había forma de esconderme detrás de una excusa. Me pidió que le contara cómo empezó. No lo dijo gritando, ni con rabia. Lo dijo con esa voz controlada de quien quiere confirmar lo que ya sabe. Empecé a explicarle lo del trabajo, que era un compañero, que empezamos hablando, que me sentía sola. Me interrumpió con una carcajada seca. ¿Sola? ¿Y la solución era follarte a otro? No supe qué responder. Dijo que no quería detalles, que solo necesitaba saber si lo había hecho en nuestra casa. Le dije que no, que nunca. Eso fue lo único que pareció aliviarle un poco. Se pasó la mano por la cara, suspiró y dijo, me das asco, pero al menos no aquí. El resto del día lo pasamos en silencio, cada uno en una habitación. La casa olía a distancia, a vergüenza, a fin. Cuando cayó la noche, pensé que se iría, que dormiría fuera, pero no. Se quedó. No me habló, pero tampoco se fue. Ese silencio, más que cualquier insulto, fue lo que me hundió. Porque ya no era ira, era indiferencia. Y la indiferencia duele más cuando sabes que antes hubo amor. A la mañana siguiente, sin decir palabra, recogió sus cosas del armario y las puso en el coche. Yo le pregunté a dónde iba. Respondió, no te importa. Le dije que al menos habláramos, que no podía acabar así. Me miró y contestó, ya acabó. Lo que no sabes es que tú fuiste la última en enterarte. Pasaron 3 días sin que apareciera. Me escribió su hermana para decirme que estaba en casa de sus padres en Sagunto y que no quería hablar conmigo. Intenté enviarle mensajes, correos, incluso lo llamé al trabajo, pero nada. Ni una palabra. Yo seguía trabajando, fingiendo que todo iba bien, pero por dentro tenía un agujero enorme. Javier, mientras tanto, también se alejó. No porque tuviera remordimientos, sino porque no quería líos. Me lo dejó claro, no quiero ser parte de tu desastre. Y así me quedé, sin marido y sin amante, mirando la casa vacía, con el eco de su voz repitiendo en mi cabeza me das asco. Una noche, Marcos volvió sin avisar. Entró con una calma inquietante. Llevaba puesta una camisa que no le había visto antes. Me preguntó si podía dormir en casa unos días hasta encontrar otro piso. Le dije que sí, claro, aunque sabía que su presencia iba a ser insoportable. Durante esas noches no me dirigía la palabra más allá de lo imprescindible. Pero algo en su mirada era distinto, como si estuviera planeando algo. No sabía el qué, pero lo notaba. Y no me equivocaba. El cuarto día, cuando llegué del trabajo, encontré sobre la mesa una carpeta con varios papeles, extractos de cuentas, copias del contrato del piso, facturas,
incluso un documento de notaría. Lo había preparado todo. Había retirado dinero de la cuenta común y dejado solo el mínimo para gastos. Había puesto el coche a su nombre. Y lo más humillante, había cambiado la contraseña de todo, incluso del Netflix. Me senté, miré los papeles, y entonces él salió del baño, con el pelo mojado, y me dijo sin emoción, ya puedes quedarte con la casa. Yo no quiero nada que huela a ti. Me quedé muda. No entendía si eso era un gesto de generosidad o una forma de castigo. Dijo, esto es solo el principio. Y volvió a su habitación sin más. Esa fue la primera parte de su venganza. No lo gritó, no me insultó, no me puso las manos encima. Pero cada cosa que hizo después fue una forma silenciosa de devolverme el daño. Y todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No sabía cuánto podía resistir a alguien el silencio antes de volverse loco. Con Marcos, el silencio se volvió un arma. No gritaba, no discutía, no rompía nada. Simplemente existía a mi alrededor como si yo fuera invisible. Se levantaba antes que yo, desayunaba sin hacer ruido, se vestía y salía de casa sin siquiera mirarme. Cuando volvía por la noche, se encerraba en la habitación de invitados y yo me quedaba en el salón fingiendo que trabajaba en el portátil para no llorar. Era una convivencia insoportable porque no había espacio para el arrepentimiento, solo para el castigo. Y lo peor era que no podía reclamarle nada. Había perdido ese derecho el día que decidí cruzar esa línea. Aún así, necesitaba hablar con él, decir algo, lo que fuera, aunque fuera para que me insultara, porque ese mutismo me estaba matando. Una noche, después de 3 semanas sin dirigirnos la palabra, esperé a que saliera de la ducha. Se secaba el pelo frente al espejo cuando le dije que teníamos que hablar. No respondió, pero tampoco se fue. Me acerqué y le pedí que al menos me escuchara. Me miró a través del reflejo y dijo, ¿escucharte para qué? ¿Para oír cómo intentas arreglar algo que destrozaste tú sola? Le contesté que no buscaba arreglarlo, solo entender si todavía había algo que salvar. Soltó una risa amarga y dijo, ¿tú lo destruiste? No lo entiendes porque nunca fuiste consciente de lo que tenías. Me senté en la cama, sin poder sostener su mirada. Le dije que sabía que no había excusa, que no podía justificar nada, pero que tampoco fue algo planeado, que solo me dejé arrastrar. Se giró despacio, me miró de frente y dijo, no te arrastraste, lo elegiste. Y lo hiciste sabiendo que si salía mal, el que iba a pagar era yo. Le pedí perdón. No un perdón teatral, sino ese que se dice cuando sabes que ya no sirve. Dije que lo sentía, que si pudiera retroceder lo haría. Me interrumpió con un gesto de la mano. Deja de decir lo que crees que quiero oír. No lo siento, no me interesa, no hay vuelta atrás. Tú dormiste con otro, me mentiste y lo ocultaste. No hay conversación posible después de eso. Me levanté, intenté acercarme, y me apartó con un paso hacia atrás. Dijo, no me toques. No tienes derecho a tocarme. En ese momento me di cuenta de que la distancia entre nosotros ya era definitiva. No había espacio para explicaciones, ni perdones, ni recuerdos. Solo quedaba la ruina. Durante las semanas siguientes, cada día era una tortura. Marco seguía viviendo en la casa, pero cada gesto era calculado para hacerme sentir su desprecio. Cambió la clave del wifi y no me la dio, se llevó las toallas nuevas que habíamos comprado juntos y dejó las viejas, quitó su foto de la mesilla y dejó el marco vacío, como una especie de mensaje constante de que yo ya no tenía lugar. No gritaba, no golpeaba, pero cada cosa que hacía estaba pensada para recordarme lo que había perdido. Y yo lo soportaba todo sin decir nada porque sabía que lo merecía. Un viernes llegó a casa más tarde de lo habitual. Llevaba una botella de vino y 2 copas. Se sentó frente a mí en el salón y dijo, vamos a hablar. Sentí alivio, como si por fin hubiera una oportunidad para decir algo que rompiera esa guerra fría. Me sirvió vino, pero no brindó. Dijo, necesito entender algo que encontraste en el que no tenías aquí. No supe qué responder. Me quedé mirándole, buscando palabras que no sonaran como excusas. Al final dije, atención. Me escuchaba. Él asintió con la cabeza y respondió, perfecto. Entonces lo que te faltaba no era amor, era público. Quería sentirte interesante. Y ahora que ya lo tuviste, espero que te sirviera para algo. Me quedé callada.
Quise decirle que no era tan simple, que había sido una cadena de vacíos, que no fue por ego, pero nada de eso iba a sonar convincente. Dijo, lo peor de todo es que te habría perdonado si me hubieras dicho la verdad tú. Pero me obligaste a descubrirlo, y eso no se perdona. La conversación duró horas. Pasamos de las palabras tranquilas a los reproches más dolorosos. En un momento, se levantó y empezó a tirar mis cosas al suelo, un marco, una taza, un cojín. No gritaba, solo decía cosas entre dientes, cada vez más frías. ¿Dónde follaste con él? ¿Pensabas en mí después? ¿Te reíste de mí con él? Intenté responder con calma, pero era inútil. Le dije que había sido solo una vez. Contestó, eso no cambia nada. Una vez basta para destruirlo todo. Luego se sentó, agotado, con la cabeza entre las manos. Yo lloraba, no de tristeza, sino de pura impotencia. Él me miró con los ojos hinchados y dijo, no sé qué me da más asco, lo que hiciste o el hecho de que me sigas pareciendo la misma cuando te miro. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y rutina forzada. Vivíamos bajo el mismo techo, pero ya no compartíamos nada. Me levantaba temprano para no coincidir con él en la cocina. Comía fuera para no volver a casa al mediodía. Aún así, cada noche escuchaba cómo abría y cerraba su armario, cómo respiraba fuerte en la habitación contigua. Una noche escuché un sonido raro. Fui al pasillo y vi que hablaba por teléfono. Dijo algo como sí, ya está hecho y luego bajó la voz. No entendí de qué se trataba, pero supe que algo estaba tramando. Al día siguiente me dejó un sobre en la mesa. Dentro había una copia de una reserva de hotel y una nota. Así se siente cuando alguien desaparece sin explicar nada. No entendí si era una provocación o una advertencia. Lo llamé para preguntarle y me dijo, no te preocupes, no voy a engañarte. Pero quiero que sepas lo que se siente imaginarlo. Me quedé helada. Era su forma de devolverme mi propio veneno. A partir de ese momento, cada vez que salía de casa sin decir a dónde iba, cada vez que apagaba el móvil, cada vez que llegaba tarde, mi cabeza se llenaba de imágenes. No podía reprocharle nada. Era su turno. Una tarde vino su madre. No sabía nada en detalle, pero algo intuía. Me dijo que Marcos estaba raro, que no hablaba con nadie, que había adelgazado. Le mentí diciendo que solo era estrés. Cuando se fue, Marcos me miró y dijo, hasta ahora me daba igual lo que pensaran de mí, pero no pienso dejar que me compadezcan por tu culpa. Le pregunté qué quería decir con eso, y respondió, ya lo verás. No le di importancia en ese momento, pero una semana después entendí a qué se refería. Me desperté un domingo con el sonido de una furgoneta aparcando frente al portal. Era un servicio de mudanza. Marcos había contratado a gente para sacar todas sus cosas del piso. Sin decirme nada. Entraron, empaquetaron todo, ropa, libros, el televisor, hasta los cubiertos. Yo lo miraba sin poder moverme. Él firmó los papeles con los operarios y me entregó un sobre cerrado. Dijo, ahí tienes lo que queda pendiente. Dentro había un documento firmado. Renunciaba a la mitad del piso a cambio de que yo me hiciera cargo de todo el préstamo. Era su manera de dejarme atrapada en el lugar donde me había hundido. Le dije que eso era una locura, que no tenía sentido castigarme así. Me contestó, claro que tiene sentido. Cada mes, cuando pagues la hipoteca, te acordarás de lo que hiciste. Esa fue la última conversación violenta. Después de eso, se fue sin mirar atrás. Ni una lágrima, ni un portazo, nada. Solo el ruido de la puerta cerrándose con la llave girando 2 veces. Me quedé en medio del salón vacío, rodeada de cajas medio abiertas y muebles que ya no eran nuestros, solo míos. En ese instante comprendí que esa casa se había convertido en un recordatorio perpetuo de mi culpa. Me senté en el suelo y no supe cuánto tiempo pasó. Ni comí ni dormí. Solo esperaba que en algún momento el sonido del ascensor se abriera y fuera él, pero no volvió. Durante los días siguientes, su venganza siguió tomando forma, no con insultos, sino con detalles calculados. Llamó a todos nuestros amigos en común y les contó lo que había pasado. No exageró ni inventó nada, simplemente lo narró con la precisión suficiente para dejarme expuesta. Recibí miradas de lástima en el trabajo, mensajes cortos de conocidos preguntando si estaba bien. Nadie me juzgaba en voz alta, pero lo sentía en el aire. Y lo más humillante fue cuando Javier me evitó por completo.
En la oficina ya no cruzaba palabra conmigo. Había conseguido mantener intacta su reputación, mientras yo me convertía en el comentario silencioso de cada pasillo. Esa fue la verdadera confrontación. No los gritos, no las lágrimas, sino el colapso social y personal que vino después. Marcos no necesitó insultarme ni arruinarme materialmente. Solo me dejó caer con precisión quirúrgica, hasta que no quedara nada que pudiera sostener mi versión de los hechos. Y aún no sabía que su revancha todavía no había terminado. Cuando pensaba que Marcos ya había terminado con su forma de castigarme, entendí que solo había empezado. Su venganza no fue una escena violenta ni un arrebato. Fue un proceso, meticuloso, pensado al detalle, como si hubiera estado planificándolo desde el mismo momento en que leyó mis mensajes con Javier. Todo lo que hizo fue frío, calculado y perfectamente legal, lo que lo hacía aún más cruel, porque no podía acusarlo de nada sin parecer ridícula. Durante los primeros días después de la mudanza, mantuvimos un silencio total. Yo intentaba concentrarme en el trabajo, pero el ambiente en la oficina era insoportable. Javier apenas me saludaba, y cuando lo hacía con la misma indiferencia con la que se le da los buenos días a un desconocido. Nadie decía nada en voz alta, pero sabía que todos sabían. Marcos había hablado con la precisión de quien conoce tus puntos débiles y sabe a quién llegar para que la herida duela más. No lo hacía por despecho, lo hacía porque quería dejarme sola. Y lo consiguió. Una mañana de martes recibí una carta certificada. Era del abogado de Marcos. No la abrí al principio porque me temblaban las manos. Cuando por fin lo hice, encontré un documento en el que me notificaban que había iniciado el procedimiento de separación formal y la división de bienes. No me sorprendió, era lo lógico, pero lo que me dejó helada fue leer que él solicitaba quedarse con el coche, el seguro y la mitad del dinero que yo tenía en mi cuenta personal. Lo había hecho de manera tan estratégica que no había escapatoria. Legalmente podía hacerlo, porque el coche y la cuenta estaban vinculados a un préstamo común. Fui al banco, intenté explicar que el dinero era mío, que había sido ahorrado antes del matrimonio, pero me dijeron que los documentos firmados lo incluían como fondo compartido. Me senté frente al escritorio del gestor y lo único que pude decir fue, ya entiendo. Era exactamente lo que él quería, que entendiera que cada firma que hice confiando en él ahora me iba a costar caro. Cuando llegué a casa, me encontré con algo peor. En la puerta había una notificación pegada, una solicitud del ayuntamiento para revisar el contrato de la vivienda, porque Marcos había renunciado oficialmente a su parte de la propiedad y declarado que ya no residía allí. Eso significaba que los impuestos y gastos pasaban todos a mi nombre. Era otra jugada suya, perfectamente pensada. No podía discutirla ni revertirla. Me senté en el suelo del pasillo y me quedé mirando la puerta abierta, sin saber si reír o llorar. Cada paso que daba él era un recordatorio de que no se trataba solo de una ruptura, sino de un castigo que debía cumplir entera. Al día siguiente me llamó su hermana. Me dijo que Marcos estaba tranquilo, que había vuelto a trabajar, que incluso estaba saliendo con gente del hospital a tomar algo después de los turnos. No me lo dijo con malicia, pero cada palabra me sonó como un golpe. Le pregunté si había alguien más, si estaba con otra. Me dijo que no lo sabía, pero que lo veía más relajado, más sonriente. Colgué sin responder. Esa noche no dormí. No porque lo siguiera queriendo, sino porque me dolía pensar que había conseguido rehacer su vida mientras yo seguía atrapada en un agujero que yo misma había cavado. Pasaron unas semanas y empecé a notar cosas raras. Llamadas que se cortaban cuando descolgaba, correos electrónicos del trabajo reenviados a mi cuenta personal, notificaciones del banco sobre movimientos extraños. Pensé que era paranoia hasta que un día me llegó un correo del Departamento de Recursos Humanos. Decía que habían recibido una denuncia anónima sobre conducta inapropiada en el entorno laboral, y que necesitaban hablar conmigo. En la reunión, me mostraron capturas de mensajes míos con Javier, los mismos que Marcos había leído, enviados desde el correo corporativo meses atrás. Me preguntaron si había mantenido una relación con un compañero. No podía negarlo, porque ahí estaban las pruebas. Me dijeron que no habría despido, pero sí un cambio de departamento y una advertencia formal. Salí de la oficina con las piernas temblando. No tenía duda de quién había enviado eso. Marcos había esperado el momento justo para destrozar mi reputación de forma limpia. No me gritó ni me insultó, solo se encargó de que todos los lugares donde podía sentirme segura se convirtieran en espacios donde solo existía el rechazo. Una tarde, sin esperarlo,
apareció en la puerta de casa. No lo veía desde hacía más de un mes. Estaba más delgado, el pelo más corto, y vestía diferente. Me dijo que necesitaba recoger algunos papeles que había dejado. Lo dejé pasar sin decir nada. Entró, miró alrededor y dijo, «Vaya, no has cambiado nada». Le contesté que no tenía tiempo ni ganas. Se acercó a la mesa, cogió unos documentos y se quedó de pie mirándome. Dijo, «Sabes, al principio pensaba que te iba a odiar siempre, pero ahora no te odio, solo me das pena». No supe qué decir. Él siguió, «No te preocupes, ya no pienso en ti cuando me levanto, ni cuando me acuesto, ni cuando paso por los sitios donde íbamos. Pero sí pienso en cómo me convertiste en alguien que no confía en nada. Eso es lo único que no te perdono». Le pedí que no siguiera, que se fuera si solo había venido a humillarme. Me miró sin moverse y dijo, «Esto no es humillarte, es devolverte la realidad». Antes de irse, dejó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotos mías impresas, de las cámaras de seguridad de la oficina. Eran de los días en que salía con Javier. No había nada indecente, solo imágenes de nosotros hablando, riendo, caminando juntos. Pero el hecho de que las tuviera significaba que las había conseguido de alguien, probablemente del mismo Javier. No entendí su propósito hasta que habló. Dijo, «Tranquila, no las voy a publicar. Solo quiero que sepas que podría hacerlo si quisiera. Pero no me hace falta. Ya has perdido más de lo que yo podría quitarte». Se dio la vuelta, abrió la puerta y añadió, «Ahora sí estamos en paz». Y se fue. Después de eso, la vida se volvió una rutina sin sentido. Los días pasaban lentos, sin emoción. En el trabajo me trataban con una mezcla de lástima y desconfianza. Javier pidió traslado a otra sede y desapareció sin despedirse. Intenté recomponerme, pero cada vez que pensaba en volver a empezar, recordaba las palabras de Marcos y me invadía esa sensación de que ya no quedaba nada de mí. Durante meses pagué las cuotas del piso, los impuestos y los recibos, hasta que un día me di cuenta de que no podía más. Vendí el coche, me mudé a un estudio pequeño en el centro y dejé la casa vacía. No avisé a nadie. Me llevé solo lo imprescindible. Creí que con eso cerraría el ciclo, pero me equivoqué. Un día recibí una llamada del despacho de abogados de Marcos. Me decían que había renunciado oficialmente a cualquier reclamación económica, pero que me pedía firmar un documento adicional de acuerdo final de separación emocional y patrimonial. El nombre me pareció una burla, pero lo firmé. Semanas después, supe por un conocido que había publicado un libro electrónico, una especie de diario personal, bajo seudónimo, donde contaba la historia de un matrimonio roto por una infidelidad. No mencionaba nombres, pero los detalles eran tan específicos que cualquiera que nos conociera podía entender que se trataba de nosotros. Intenté contactarlo, le escribí un correo, le pedí que lo quitara. Nunca respondió. Esa fue la última fase de su venganza, convertir nuestra historia en un relato público sin decirlo directamente, mancharme sin tocarme. Y lo más perverso fue que lo hizo con la misma serenidad que usaba para preparar el café los domingos. No necesitó insultos ni violencia. Solo dejó que el peso de mis actos hablara por mí a través de sus palabras. La gente que lo leyó lo felicitó por su honestidad emocional. Yo me quedé con la sensación de ser el personaje secundario de mi propia desgracia. Una noche, después de leer una reseña que mencionaba su libro, lo llamé. No contestó. Le dejé un mensaje, «Ya has ganado. No queda nada por destruir». No respondió. Y por primera vez, comprendí que ya no esperaba que lo hiciera. Él había cerrado su historia conmigo a su manera, y yo tendría que hacerlo a la mía. Pero todavía no sabía cómo. La última vez que escuché su voz fue cuando menos lo esperaba. Ya habían pasado casi 4 meses desde que se fue de casa, desde la publicación de su maldito libro, desde que lo vi transformarse de marido a enemigo silencioso. Yo ya no vivía en el mismo barrio, me había cambiado de trabajo, evitaba lugares que me recordaban a él y a nosotros, y aunque fingía estar reconstruyendo mi vida, la verdad es que me había quedado atrapada en una rutina sin sentido. No hablaba con nadie más de lo necesario, no me relacionaba fuera de lo estrictamente laboral, y si alguna vez alguien intentaba acercarse, cambiaba de tema, me iba o simplemente no contestaba. Estaba convencida de que merecía esa soledad, así que la acepté sin pelearla. Fue un jueves por la tarde cuando recibí su llamada. No lo tenía ya guardado como Marcos,
así que solo vi el número, pero supe que era él antes de contestar. Me temblaban las manos. Dudé un segundo, pero contesté. Dijo mi nombre, solo eso, y me quedé en silencio. Después preguntó si podía verme. Le respondí que no entendía por qué, y dijo que quería cerrar algo que todavía estaba abierto, y que si no accedía, vendría igual, que prefería hacerlo bien, pero que si era necesario, me esperaría en la puerta de casa. Le dije que nos viéramos en una cafetería del centro, la misma donde una vez habíamos desayunado juntos después de firmar la hipoteca. Me pareció apropiado, aunque no sé por qué. Llegué 10 minutos antes. Estaba vacía. Me senté en una mesa del fondo y pedí un café. No lo toqué. Cuando llegó, llevaba ropa oscura, el pelo más corto, la barba arreglada. Se sentó sin mirarme mucho. No traía papeles, ni una carpeta, ni una mochila. Solo se sentó y pidió agua. Lo primero que dijo fue, tranquila, no he venido a seguir castigándote. Yo no respondí. Él bajó la mirada y añadió, he venido porque por fin puedo hablar sin odio. Lo miré sin saber cómo interpretar eso. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no, pero que ya no me rompía por dentro. Asintió, y durante un rato ninguno dijo nada. Después habló, he pasado por todo el proceso que se supone que uno tiene que pasar. Rabia, venganza, silencio, distancia. Y pensé que con eso iba a estar en paz, pero no ha funcionado del todo. Falta algo. Y no es volverte a ver. Es cerrar con palabras. Porque contigo nunca hablé de verdad. Todo lo que hice fue dejarte fuera de mi mundo sin explicaciones. No porque no quisiera, sino porque en ese momento no habría podido sin hacerte más daño. Le dije que entendía todo lo que había hecho, que aunque algunas cosas me dolieron más de lo que podía soportar, nunca pensé que no las mereciera. Él negó con la cabeza. Dijo, no se trata de merecer. Se trata de entender lo que pasa cuando dos personas dejan de hablar de lo importante y fingen que todo está bien. Le pregunté si creía que la culpa era de los dos. Me miró directamente y dijo, no. La traición fue tuya. Pero la indiferencia que te llevó ahí fue nuestra. Y yo también fui parte de esa ruina. No te justifico, pero sí me reconozco en lo que falló antes de que todo explotara. Esa frase me dejó congelada. Nunca pensé que él diría algo así. Me había preparado para una reunión seca, formal, llena de reproches velados, no para una conversación sincera. Después de un rato, me preguntó si seguía en contacto con Javier. Le dije que no. Que después de todo lo ocurrido, él se había ido de la empresa y desaparecido. No lo buscó, no me escribió, no volvió a decir una sola palabra. Él asintió. No pareció sorprenderle. Dijo, él fue un síntoma. No el problema. Le pregunté si estaba con alguien. Me dijo que no, que había salido un par de veces, pero que no tenía ganas de empezar otra cosa. La desconfianza tarda más en curarse que el amor, dijo. Yo asentí. Entendía perfectamente a qué se refería. Me preguntó si alguna vez había pensado que me perdonaría. Le dije que no. Que desde el primer día supe que eso no iba a pasar. Él apoyó las manos en la mesa, se inclinó un poco y me dijo, hice cosas que no me enorgullecen. Te expuse, te dejé sola, te empujé al borde. No por maldad. Por necesidad. Necesitaba que sintieras algo de lo que sentí yo. Pero al final no me dio lo que esperaba. Solo me vació más. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. Solo el ruido de los platos al fondo y un camarero que barría con desgana. Él suspiró y me preguntó si podía preguntarme algo sin que lo malinterpretara. Le dije que sí. ¿Te arrepientes de haberlo hecho o solo de haber sido descubierta? Me quedé en blanco. No por la pregunta, sino porque no esperaba que me la hiciera sin ironía. Respondí sin rodeos, me arrepiento de no haber hablado contigo antes. De no haber dicho que me sentía sola, ignorada, invisible. Me arrepiento de haber buscado consuelo sin pedirte primero que me miraras. Pero no me arrepiento de haber querido sentirme viva. Porque llevaba años sintiéndome muerta al lado tuyo. Él no reaccionó mal. Solo asintió. Dijo, eso también lo sentí. Pero lo aguanté. Pensé que era normal, que a todos les pasaba.
Y un día, cuando quise hacer algo para recuperarte, ya te habías ido. Le pedí perdón otra vez. No de forma decorativa. Le dije, sé que no puedo pedir nada, ni perdón, ni comprensión, ni una segunda oportunidad. Solo quiero que sepas que lo entiendo todo ahora. Y que lo único que me duele es haber perdido la versión de ti que me amaba de verdad. Él bajó la mirada, bebió un poco de agua y dijo, esa versión murió el día que descubrí lo tuyo. Pero no por odio. Murió porque entendí que te había dejado sola mucho antes. Y cuando uno deja de cuidar lo que ama, luego no puede reclamar lo que otros encuentran. Permanecimos sentados un rato más, sin hablar. Como si ya no quedara nada que decir. Después, él se levantó, pagó el café sin preguntarme, y me dijo, esto es lo último que necesitaba hacer. No va a haber más mensajes, ni más llamadas, ni más libros. Te dejo ir, no como castigo, sino porque seguir atado a ti es un recordatorio constante de mi fracaso. Yo me levanté también. Le di la mano. No fue un gesto simbólico, fue simplemente lo único que me salió. Él la tomó, la sostuvo un segundo, y luego se fue sin mirar atrás. Cuando salí de la cafetería, el sol me molestaba en los ojos. Caminé sin rumbo durante una hora, recordando cada palabra. No sentí alivio, ni tristeza, ni esperanza. Solo una especie de cierre. Como si después de tanto dolor, la única forma de seguir adelante fuera aceptar que ya no éramos parte de la vida del otro. Desde ese día no volví a saber de él. Nunca más. Ni un mensaje, ni una aparición inesperada, nada. Y eso, aunque al principio me dolió, se convirtió poco a poco en lo que más valoré. Porque si algo aprendí, es que el perdón no siempre llega con un abrazo ni con una reconciliación. A veces el perdón solo existe en el hecho de permitirle al otro desaparecer. Y eso fue lo que hicimos. Nos perdonamos en silencio. No volví a hablar de Marcos con nadie. Ni con mis padres, ni con mis amigas, ni con la terapeuta que probé durante 2 meses y dejé porque cada pregunta que me hacía me sonaba como un guión aprendido. Todo lo que tenía que decir sobre él lo dije esa tarde en la cafetería, y todo lo que necesitaba oír ya lo había oído. Después de eso, mi vida no mejoró, no se ordenó mágicamente, no apareció nadie a rescatarme de nada. Me quedé exactamente donde estaba, sola en un estudio alquilado de 35 metros cuadrados, trabajando en una oficina donde ya nadie confiaba en mí, sin pareja, sin amigos reales, sin una red de contención. El precio por lo que hice no fue solo perder un matrimonio, fue quedarme sin voz en todos los espacios donde antes tenía algo de valor. Y aunque tardé en aceptarlo, no lo voy a negar, me lo busqué. Pasaron 6 meses. El estudio era feo, mal distribuido, con una cocina que apestaba cada vez que llovía porque las cañerías estaban mal selladas. Me levantaba todos los días a las 6, caminaba hasta el metro, me cruzaba con las mismas personas sin mirar a nadie, llegaba al trabajo, hacía lo mío, comía sola, volvía a casa, calentaba lo que fuera, comía frente al portátil viendo cualquier cosa que no me hiciera pensar, y dormía. Si eso se puede llamar dormir, porque muchas veces eran apenas 4 o 5 horas con pesadillas breves, interrumpidas, y despertares con la garganta seca. La culpa no se fue, simplemente se convirtió en parte de la rutina. Como si ya no necesitara castigarme porque el castigo se había vuelto automático. Una tarde, sin planearlo, entré a una librería y vi el libro de Marcos. No llevaba su nombre, ya lo sabía, pero lo reconocí enseguida por el título y la descripción de la contraportada. Lo cogí, lo abrí y leí algunas frases al azar. Me encontré. No de forma directa, pero era yo. En sus silencios, en sus detalles, en la forma en que describía cómo una traición no empieza con un beso, sino con el primer pensamiento que no se dice. Cerré el libro y lo devolví a su sitio. No lo compré. No porque no me interesara, sino porque ya lo había leído sin necesidad de tocarlo. Era su versión, y eso era suficiente. No quise tenerlo en casa. Me habría recordado cada día algo que ya tenía claro. En algún momento, empecé a escribir. No por catarsis, ni por terapia, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. Al principio eran líneas sueltas, ideas sin forma, retazos de frases que me venían a la cabeza mientras lavaba los platos o bajaba la basura. Luego empecé a escribir escenas completas, momentos de antes, reconstrucciones de conversaciones que tuvimos, lo que habría querido decirle y no dije, lo que me habría gustado que él entendiera, aunque nunca lo entendería.
No pensaba publicar nada ni mostrárselo a nadie. Era solo para mí. Era la única forma de volver a tener una voz. Con el tiempo, me di cuenta de que no se trataba de perdonarme. Esa palabra no tenía peso para mí. Lo que buscaba era poder convivir conmigo misma sin sentir asco. Aceptar que tomé una decisión horrible, que lastimé a alguien que me quiso, que traicioné algo que habíamos construido con años de esfuerzo. Y que no era ni la primera ni la última persona en hacerlo. No para excusarme, sino para ponerlo en su dimensión real. Porque durante meses creí que me había convertido en un monstruo, en una aberración emocional, y la verdad es que solo fui una persona que tomó una decisión estúpida por sentirse ignorada. Eso no me hace menos culpable, pero me devolvió algo de humanidad. A veces me preguntan si volvería a hacerlo. Si la vida me pusiera otra vez en el mismo punto. No contesto. No porque no sepa la respuesta, sino porque nadie que no haya estado ahí puede entender lo que significa que alguien te mire y te haga sentir que existes. La soledad dentro de una relación desgasta de una forma que no se puede explicar. Es silenciosa, lenta, acumulativa. No hay un día exacto en que te rompes, simplemente un día dejas de luchar. Yo dejé de luchar mucho antes de acostarme con Javier. Solo que no lo supe hasta que fue demasiado tarde. A Javier no lo volví a ver. Un compañero me dijo que estaba trabajando en Madrid ahora, que había conseguido un puesto de dirección y que le iba bien. No sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni nostalgia. Lo que tuve con él fue breve y estúpido. Fue un síntoma, como dijo Marcos. Un reflejo de todo lo que me faltaba, no un deseo real. Nunca me enamoré de él, y creo que eso fue lo que más me destruyó después, darme cuenta de que arruiné mi vida por alguien que no significaba nada. Si al menos hubiera sentido algo verdadero, quizás habría valido la pena. Pero ni eso. Volví a ver a la madre de Marcos en una farmacia, una tarde de abril. Me saludó con distancia, pero sin hostilidad. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que trabajando mucho. Ella asintió. Me dijo que Marcos estaba mejor, que ahora se reía más, que se había apuntado a un curso de cocina y que estaba conociendo a alguien. No me dolió. Al contrario, me alegró saber que él había seguido adelante. Era lo mínimo que merecía. Le dije que le deseara lo mejor. Me respondió que lo haría, y antes de irse, me tocó el brazo y me dijo, las cosas se rompen, pero eso no significa que todo lo que hubo fuera mentira. No supe qué contestar. Solo le sonreí y me fui. Ahora han pasado 10 meses. Sigo sola. No salgo con nadie, no tengo intención de hacerlo por ahora. No porque haya cerrado mi vida, sino porque estoy aprendiendo a estar bien conmigo, a no necesitar que alguien me devuelva la mirada para sentir que existo. Vivo en otro piso, más lejos, en un barrio donde no conozco a nadie. Trabajo en una empresa pequeña donde nadie tiene idea de lo que hice, y por primera vez en mucho tiempo, puedo caminar por el pasillo sin que me miren como si escondiera algo. No soy feliz, pero ya no me siento en deuda con el mundo. Aprendí muchas cosas. Aprendí que no se traiciona sin consecuencias, que no se construye nada duradero sobre el silencio, que cuando uno empieza a sentirse invisible en su propia casa, no tiene que buscar que lo vean fuera, sino gritar hasta que el otro escuche o irse con dignidad. Aprendí que la culpa es un veneno lento, que no mata de golpe, pero deteriora todo. Y que perdonarse no significa olvidar, ni justificarse, ni limpiarse por dentro. Significa entender, sin adornos ni frases bonitas, que uno fue responsable de algo doloroso y que tendrá que cargar con eso sin victimismos. No sé si algún día voy a estar bien del todo. Supongo que no. Hay errores que se pagan con tiempo y otros que se pagan para siempre. El mío fue de esos. Pero al menos puedo decir que no sigo mintiendo. Ni a mí ni a nadie. Y eso, después de todo lo que pasó, ya es mucho más de lo que tuve durante años.